Hoy en Guerra al Rojo, tus números siempre en verde, nos vamos a la Roma imperial. Entre los siglos I y III después de Cristo vamos a tocar un tema que nunca pasa de moda. El pago de impuestos. No, que suene por... Ahí está, fantástico. Es que tenemos una canción maravillosa para esta sección maravillosa. Decía que nos vamos a la Roma imperial, la del siglo I y III después de Cristo. Y vamos a hablar de un tema que nunca pasa de moda, aunque a alguno le pese, el pago de impuestos. Pero no desde la queja fácil, sino desde la historia con mayúsculas. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, fundador del Museo de la Economía en Zaragoza y de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buena presentación, así sí. Luis, hubo un tiempo en que pagar impuestos no solo era una obligación, era literalmente una cuestión de supervivencia. Pues sí, así es, porque Roma, no nos olvidemos, conquistó medio mundo con espadas, pero también con unos impuestos tremendos que estaban muy bien organizados y muy bien cobrados, pero eran impuestos tremendos. Y bueno, el imperio tenemos que pensar que necesitaba mantener legiones, calzadas, claro, todas las grandes carreteras que se hicieron en época romana, los acueductos, los puertos, y bueno, pues todo eso había que pagarlo, lógicamente. ¿Pero quién los pagaba? Pues bueno, principalmente ellos decían todo que el mundo tendría que ser. Sí, decían las provincias, en realidad es el ciudadano a pie de calle, ¿no? O sea, Roma lo que hacía era imponer esos tributos principalmente en dinero real y en grano, ¿vale? Recordemos que en esa época, estamos hablando hace 2000 años... La riqueza era el campo. Efectivamente, y el grano era uno de los grandes activos que tenían las familias, el ciudadano y los reinos, ¿no? Y los imperios. Y cuando los impuestos eran razonables, pues bueno, pues el sistema funcionaba bien, pero el problema vino cuando el gasto del imperio pues empezó a disparar sin conocimiento. No serían socialistas, porque también nos pasa algo parecido ahora, los gastos se disparan. Perdón, ¿en qué sentido quieres decir que se dispararon? Pues había más ejército, evidentemente, había más burocracia, había más lujo para la clase de élite. Ay, pues mira, ahora más ejército no hay, pero más burocracia sí. Y más lujo para la élite también. Entonces, bueno, pues cuando el Estado gasta más de lo que recauda, pues tiene dos opciones: o sube los impuestos para poder compensar, o degrada la propia moneda, ¿vale? Y el tema es que en Roma, en esa época, pues hicieron las dos cosas. Estamos hablando de nuevo de la maldita inflación. Efectivamente, porque el denario romano, que había sido sólido hasta ese momento y durante siglos además, pues empezó a perder contenido en plata. Pensar que cuando había problemas económicos se le quitaba parte de la plata a las monedas, se le ponía otros materiales, pues para poder seguir metiendo moneda en el mercado. Entonces, bueno, seguía llamándose igual la moneda, pero lógicamente valía bastante menos. Entonces, hacían monedas, como digo, con menos plata, así que la situación era que el ciudadano pues pagaba más impuestos y encima sufría esa pérdida de poder adquisitivo, pues porque las monedas valían menos. O sea, el problema era doble. Ya he hecho algún símil a modo de broma casi con la actualidad, pero es que ahora sí, sin broma, esto empieza a sonar inquietantemente actual. Sí, porque piensa que el mecanismo que acabo de describir pues ha sido así siempre, históricamente. O sea, cuando el gasto público crece sin límite, cuando el Estado gasta más de lo que tiene que gastar, pues alguien tiene que pagar la factura, y normalmente suele ser el ciudadano medio. Entonces, piensa que Roma no cayó en un día. Dices, mira, se ha caído el Imperio Romano. No, esto fue un proceso, empezó a caer cuando el ciudadano a pie de calle empezó a ver pues que el sistema monetario y el sistema fiscal pues no era justo. Por lo tanto, fue una época que se alargó en el tiempo, pero que fue degradando la confianza del ciudadano, y bueno, eso es un símil con la actualidad pues bastante claro. Lo bueno que tiene esta sección Guerra al Rojo, tus finanzas siempre en verde, es que siempre sacamos alguna metáfora para las familias del hoy. Sí, es verdad. Y en este caso pues hay dos muy claras. La primera, que nos guste o no nos guste, nos parezca aburrida la economía o no, tenemos que entender sí o sí cómo funcionan los impuestos que nos cobran. Es que tenemos que entenderlo, porque es dinero que nosotros ganamos con nuestro trabajo y que luego te lo quita el Estado, evidentemente en primer momento pues para lo que hace falta, ¿vale? Porque hay que pagar la sanidad, hay que pagar la educación, mantenimiento de carreteras, hospitales, todo lo que tú me digas. Y vías de tren también, claro, por cierto. Pero tienes que saber qué te están cobrando y entender para qué te lo están cobrando, ¿vale? Y la segunda, pues tenemos que pensar que cuando un Estado pierde el equilibrio financiero, cuando empiezan ya que les da igual los ingresos y los gastos, pues la vida diaria del ciudadano pues se fastidia. Y se fastidia
¿Por qué? Pues porque cuando el dinero público se gestiona mal, al final acaba entrando por tu casa pues la inflación, la deuda y la presión fiscal. O sea, tienes inflación, los precios suben, tienes problemas de impuestos porque cada vez te cobran más impuestos y al final te cabreas. y con razón. Roma nos recuerda que un sistema es fuerte mientras sus ciudadanos sienten que el esfuerzo merece la pena. No tanto que merezca la pena, sino que lo merezca todo. Cuando esa sensación se pierde, el Estado muere. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, fundador del Museo de la Economía, las finanzas de ayer, los consejos para tu dinero de hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene. A ti, Juan.